Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, como siempre, honrados de ese público inteligente que nos sigue. Buenos días a todos. Hola, Jacqueline. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Comienza Telematutino 11, martes 19 de marzo. Como siempre, la invitación para que estén con nosotros. Vamos a comentar la actualidad. También hoy tenemos la participación del ingeniero agrónomo Héctor Guzmán, jefe de campaña del Partido Revolucionario Dominicano. Y la doctora Luz Rosa Estrella nos trae su segmento dedicado a la familia. Hay muchos temas, así que les invitamos a que estén con nosotros en esta hora. Bienvenidos. Pero siempre es bueno recordar que hoy se celebra el 180 aniversario de la batalla del 19 de marzo, la primera pela que le dimos a los haitianos. Ellos ahora son los que nos están dando pela a nosotros, porque nos van a ganar y se van a coger el país sin tirar un disparo. Y hoy también felicitamos a los José y a las Josefas, porque hoy es día de San José, el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Señores, la victoria, en vez de llamarse la victoria, debería llamarse la derrota. O el fracaso. O el fracaso de un régimen penitenciario, de una cárcel que se construyó en la época de Trujillo, que alberga más de 3 veces el número de presos, más de la mitad son preventivos. Son preventivos porque son pobres, porque si fueran corruptos o de cuello duro, estuvieran en prisión domiciliaria o estuvieran en la calle. Yo creo que tú tienes unas imágenes, unos datos que te suministró nuestro gran amigo, el director de la Defensoría Pública, que ha sido una voz constante denunciando el deterioro, denunciando los viejitos con tuberculosis y con cárcel y que nadie se conduele de ello, y la situación de hacinamiento y de inhumanidad que prevalece en la Victoria y en todas nuestras cárceles. Mira, esta imagen me la mandó el doctor Rodolfo Valentín, quien es el director de la Defensoría Pública en el día de ayer, antes de que se produjera el siniestro en la cárcel La Victoria. Dice: fracasamos, República Dominicana. Somos el peor ejemplo en programas de prisionización y reinvención social. No son las cárceles, son sus incumbentes. Es obligatorio que Prisiones salga de la Procuraduría General de la República. Y ahí vemos, mira, el hacinamiento que existe para dormir. Exacto, eso es bueno puntualizar, que esos no son muertos, ¿eh? No. Eso es gente durmiendo uno arriba de otro. Uno arriba de otro, y nos apunta uno de nuestros colaboradores, aquí compañero de trabajo, que justamente a veces para dormir hay que llamar a un enllave para que lo dejen dormir en la puerta o para que lo dejen dormir un pedazo de la noche en el suelo, porque sencillamente no hay. Esta es una situación que no es humana, que es una vergüenza. Es una vergüenza. El presidente dijo ayer algo que es cierto, es que esa cárcel debió estar cerrada hace 3 décadas y no ha sido posible. Entonces hay que ver qué vamos a hacer para que haya un sistema más justo. Bueno, pero ahí están Las Parras, que estaba casi lista, y ahora el presidente dice ayer que todavía falta mucho para Las Parras. Pero y toma tanto tiempo, ¿no? Ahora que teóricamente estaba casi lista y que iba a servir, porque por ejemplo ahora se llevaron 1000 y pico de presos que los familiares no saben a dónde se lo llevaron. Mira lo que pasa con Las Parras. El presidente dijo que terminar Las Parras costaría unos 1.600 millones de pesos, porque este gobierno aduce de que se construyó en un pantano y que no hay las condiciones, y el tema legal con los contratistas no se resuelve de la noche a la mañana, aunque ya hace un tiempo que esto está sobre la palestra y que ha debido tener una solución. Dice, la cárcel de Las Parras no se ha inaugurado y está muy lejos de terminarse la construcción. Se construyó en un pantano y hay que hacerlo en trabajo sobre drenajes y otros detalles. Somos los primeros interesados, dice el presidente, en terminarla, porque hace 3 décadas que La Victoria debió estar dejar de estar operando. Se construyó en un pantano, él insiste, y dice que con suerte se terminará en un año. Señores, Nayib Bukele en El Salvador, en un año, construyó una cárcel para 40.000 presos. 40.000 presos que no están hacinados, porque se presentan las imágenes de los maras, de los bandidos. En un año, en un país muchísimo más pobre que nosotros, se construyó una cárcel de 40.000 personas. Ramón, y ya es frecuente que en las diferentes cárceles, ya sea en Rafey o ya sea en Najayo o ya sea en La Victoria, que se producen incidentes, muchas veces provocados por los propios privados de libertad, pero otras veces por las propias condiciones de precariedad que se vive ahí dentro.
Lo que ocurrió ayer en La Victoria consterna al país. Edith Febles en su programa El Día hizo una transmisión de lujo especial porque la gente quiere saber lo que está pasando y los testimonios de los familiares son desgarradores y lo poco que se puede ver ahí también. Se produjo un cortocircuito en una de las celdas del patio y en ese momento en que la jueza de la ejecución de la pena del Distrito Nacional visitaba a uno de los internos y tuvo que ser sacada de emergencia cuando el fuego ocasionó una explosión. Entonces, según lo informó la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, entonces, sí, justamente es la más poblada del país, unos 7.608 reos, y la capacidad era de 2.103. Esto refiere un informe de la Defensoría Pública de la situación del penal. Ahí hay hasta ahora supuestamente 3 fallecidos y dicen que hay más. Hay 11 con quemaduras. ¿Qué es lo que ocurre con una situación como esa? Llegan los bomberos, pero los bomberos no penetran. Ellos combatieron el incendio desde fuera. Y como siempre, tuvieron que ir los bomberos de La Victoria, de Santo Domingo Este, de Santo Domingo Norte, de Santo Domingo y de la capital, porque ningún cuerpo de bomberos de ningún municipio tiene la capacidad para afrontar un incendio mediano. Hubo que incluso utilizar helicópteros, pero por eso es que es indefinido. Los mismos presos dicen que hay más muertos ahí adentro. Bueno, mira, al recinto se presentó el ministro de Interior y Policía, el jefe de la Policía Nacional, también el de la Defensoría Pública, Pablo Ulloa, Chu Vázquez, entre otros funcionarios preocupados por la situación, que sabemos que es difícil de resolver, mas no imposible. Basta con poner de acuerdo y ver las prioridades que tiene el país y por dónde vamos a comenzar. Y yo creo que humanizar las cárceles y sacar sobre todo todos esos presos preventivos que digan la justicia si procede o no mantenerlos en prisión, pero muchos superan el tiempo que se le puede dar de prisión por la pena o el delito que hayan cometido porque tienen muchísimo tiempo ahí dentro. El preso preventivo es un preso que no ha sido declarado culpable en última instancia. Es posible que haya hasta gente inocente ahí, pero, claro, pero como son pobres, no tienen la posibilidad de que les den fianza o prisión domiciliaria. Reitero, si fuera un corrupto de cuello duro, si fuera un empresario, si tuviera dinero, no tuviera La Victoria. Un político, Ramón. Político o empresario. Así es. Mira, este es un tema muy difícil. Nosotros hemos tenido tanto el defensor público como el de la Defensoría Pública y nos han hablado de la penosa situación. A veces no sale un privado de libertad porque no tiene 1.500 pesos para pagar una fianza o 2.000 pesos. O lo que es peor, hay un viejito que tiene un cáncer terminal o que tiene tuberculosis, que en vez de mandarlo a morir en paz en su hogar, lo dejan ahí. Es decir, no hay doliente, no hay doliente. Y eso contrasta con lo que ha ocurrido aquí en la historia, de que hay personas que han estado involucradas en hechos delictivos enormes de corrupción privada y olímpicamente no han ido a prisión porque esa persona no estaba en condiciones de ir a prisión. Y si fuera por ese argumento, la mayoría de las personas que están ahí, por no decir, nadie está en condiciones de que te metan, que te recluyan en una prisión. Y de todo eso lo hemos visto aquí en la República Dominicana. Esa es una gran tarea pendiente. Esperemos que los políticos no se queden indiferentes, que el poder no se quede indiferente y el tema de sacar la dirección de prisiones del Ministerio Público tiene que revisarse, Ramón, y la posibilidad de la creación de un Ministerio de Justicia como opera en otros países y ver qué ha funcionado para que sea que los imitemos aquí. Obviamente lo que tenemos no está funcionando, entonces es tiempo de revisarlo. Y hay que gastar porque aquí se dilapida mucho dinero, porque la cárcel es para reformar. Y el problema es que el que entra en una cárcel dominicana sale peor. Si no era delincuente, sale graduado de delincuente. Porque en esas condiciones, como vimos, como duermen, ahí no hay educación, ahí no hay ejercicios, ahí no hay el aprendizaje de una carrera técnica. No, ese hacinamiento promueve la promiscuidad. Claro, el hacinamiento promueve la promiscuidad. Y es una pena, ayer o antier, no sé, salía en uno de los medios de comunicación de que creo que 13 privados de libertad
se graduaron en títulos universitarios. Se puede hacer muchas cosas, pero la casa hay que ordenarla. Y yo creo que estos son avisos. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora en La Victoria, esta situación de desesperación de miles de personas. Tenemos que sensibilizarnos y que las autoridades se sensibilicen y que pongan esto en primer lugar, en uno de los primeros lugares, y que se le busque una solución. Y reitero, El Salvador es una economía como la 10ª parte de la República Dominicana. Y Nayib Bukele hizo una cárcel de 40.000, La Victoria de 7.000, y logró convertir a El Salvador del país más violento al país más seguro en toda América Latina. Bueno, obvio que eso tiene un costo y obvio que eso era la prioridad de él, la seguridad. El tema es definir qué es lo que queremos y hacerlo, actuar en esa consecuencia. No queremos que se violen los derechos humanos, pero queremos cárceles con la capacidad y con el nivel de humanidad para que el preso se rehabilite. No una ergástula parecida a una cárcel de la Edad Media. Por otro lado, el presidente ayer dio su LA semanal. Participación Ciudadana le había pedido que la suspenda porque eso lo coloca en situación de ventaja frente a los demás partidos, porque lógico que hoy tiene todos los titulares, la oposición no tiene titulares, la ley no lo obliga, él está en todo su derecho, pero no es información. Un presidente al fin y al cabo lo que trata son temas políticos, no son temas sociales, son temas políticos. Bueno, el tema es, Ramón, que el presidente es presidente hasta el último día de su gestión. Y él dice que lo que está dando es información al país sobre temas del país. Y obviamente que eso no se le puede rebatir. Lamentablemente o afortunadamente para quien esté ejerciendo el poder, tiene ventaja comparativa frente a los demás candidatos. Porque si es presidente, tiene cosas que decir. Y mientras él se mantenga en el marco de la ley y cuando se salga que lo encarrilen, va a seguir haciendo lo que por mandato le corresponde, por lo que la ley le permite hacer. Y él dice que no va a dejar de hacer que él entiende que eso es rendir cuentas y que es un espacio que le permite informar a la población y que él va a continuar con esa práctica. Y él dice que los presidentes deben ser asequibles y accesibles y que deben seguir informándole al país. Por otro lado, se habló de los centros CAIT, que fue una gran obra, idea de la primera dama del periodo pasado, y que son instituciones necesarias en un país donde hay tantos niños incapacitados que no tienen recursos. Eso ha estado de un sitio a otro, de la presidencia, del despacho de la primera dama, pasó a salud pública y ahora pasó a educación. Se dieron una serie de explicaciones que no vamos a entrar en detalle con un sacerdote. Esperemos que esos centros no se caigan y que sigan funcionando y que se sigan haciendo muchos CAIT porque lo necesitamos. Por lo menos ya se sabe que esto es una necesidad, Ramón, porque antes estos niños no tenían ninguna posibilidad ni de ser aceptados en las escuelas llamadas públicas, ni tampoco en los colegios privados, dada la complejidad de muchos casos. Ahora, gracias a Dios, nuestras universidades están capacitando profesionales expertos en el área. Y tenemos esos centros CAI que vinieron a llenar una necesidad de esos niños del espectro autista y de otras condiciones que lo limitaban en cierta forma frente a otros niños. Y lo que se quiere es que esto se mantenga y se multiplique. Obvio, esto estaba bajo la sombrilla del despacho de la primera dama. Al desmantelarse ese despacho en esta gestión, pues pasó al Ministerio de Salud. Pero ahora, como esto es parte de la educación y se habla de inclusión y de inserción de todo tipo de estudiantes, no importa su condición, se van a mantener los centros CAIT y se van a ampliar. Me gusta que esté participando dentro de este proceso las escuelas Fe y Alegría, que tienen prestigio, y se habla de que van a construirse 5 unidades de intervención terapéutica territorial, donde además de ofrecer atención terapéutica a familias y niños, se ofrecerá psicoeducación a la familia y miembros de la sociedad con trastornos de aprendizaje. Qué bueno que esto se haga, hay que darle seguimiento. Estos especialistas deben estar no solamente en regiones, deben haber uno, ojalá haya uno en cada recinto escolar para dar respuesta a esas necesidades y que esos centros CAI, vamos a darle vigilancia y seguimiento que se mantengan. Solo el que
una clase media baja y que tiene un niño con espectro autista sabe lo grave que es esto. Yo conozco varios casos y es terrible porque los centros CAI no dan abasto y en un centro privado atender, incorporar a un niño autista cuesta mucho dinero, mucho dinero. Así es. Por otro lado, que una cosa, dice el pueblo con guitarra y otra con violín, una cosa es desde las gradas y otra cosa del terreno de juego. Durante décadas escuchamos al ministro de Economía, Pavel Issa, y a nuestro amigo Miguel Seara Hatton, hablando de que la economía crecía 5, 6, 7%, pero todo estaba malo. La pobreza seguía, no había empleos, las casas de tierra, los datos del agua potable. Bueno, pues ahora nuestro ministro de Economía habla de crecimiento. Dice que la economía va a crecer entre 4,75 y 5. Y de que el año pasado, a pesar de que, dice, hubo un buen desempeño, no hubo ningún buen desempeño. El año pasado fue el peor crecimiento en 35 años, siempre y cuando usted saque la crisis bancaria, la crisis global y la pandemia. Pero él dice que hubo sorprendentes resultados sociales. Así que ahora, sin que veamos qué se ha hecho en términos distributivos, ahora resulta que el crecimiento sí da beneficio cuando aún el 1% de la población aquí se lleva el 90% del PIB. Pero cuando se está en el gobierno se piensa diferente. Mira, el economista Pavel Issa, justamente, y otros economistas han proyectado para este año 2024 un crecimiento en la economía dominicana de 4,5 a un 5%. Eso se está diciendo desde el año pasado, diferentes economistas y basándose en cifras oficiales, y eso es lo que dice Pavel Issa en el día de ayer. Él dijo que en los últimos meses el crecimiento de la economía va por 4,5 y que esto nos proyecta a un 5%. Yo no sé cómo vamos a mantener ese crecimiento, que no dudo que se esté produciendo en estos momentos, después que se haga una reforma fiscal, que es lo que viene por ahí zumbando, porque justamente la economía se contrae un poco cuando ocurren este tipo de reformas. Lo cierto es que, Ramón, diferentes organismos locales e internacionales dicen que vamos a tener ese crecimiento, a menos que pase algo en el país que de afuera, de algo internacional que influye en lo local, pero todo se proyecta para ese crecimiento. Y él destaca que justamente lo que tú mencionabas con el tema del agua, dice que ha habido un aumento en la inversión del gobierno en este sentido y que entre el 2021 y el 2023 el gobierno gastó en estos rubros de agua potable, saneamiento, riego y otros aspectos un 85 más del promedio anual de lo que se gastó en el 2016 y en el 2019. Ya tenemos agua en todos los hogares. No, Ramón. Porque fíjate, yo no cuestiono el crecimiento. Este año vamos a crecer por una sencilla razón. Señores, el gasto se ha disparado. Y el mejor instrumento para usted estimular la economía no es la política monetaria, es la política fiscal. Y se está gastando mucho y se va a gastar más. Entonces, lógicamente, usted tiene un empuje a la economía. Yo lo que cuestiono es que usted se pasó la vida entera diciendo que el crecimiento no daba frutos. No, pero él dice que ese crecimiento ha venido acompañado de otras acciones y que está dando frutos. Sí. Entonces, eso es lo que él dice. Pero yo te dije ayer los frutos. Se crearon pírricamente 177,000 empleos del 22 al 23, de los cuales 117,000 fueron informales y apenas 50 y pico mil formales. Una economía que te crea 50,000 empleos formales, por lo demás mal pagos, no es una economía que te está redistribuyendo. Que la gente tenga que salir a vender plátano y a ponerse en una esquina a vender de todo. Esa no es una economía en que el crecimiento está dando su fruto. Hay que mantener el mismo discurso, es decir, la economía crece, pero no se ven los resultados. Eso me lo dijo Pavel Issa, me lo decía Miki Seara de hace como 30 años. Es así. Bueno, vamos a ver y vamos a esperar, que yo prefiero que como quiera la economía crezca. Y
el viernes, Rosana Ruiz, la presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples, dijo también que sus números, de los datos que maneja la ABA, indican que vamos a tener, que estamos en muy buen momento económico y que vamos a tener un crecimiento de un 5% en este año. Pero es que ese es el crecimiento potencial de la economía, Jacqueline. La economía nuestra siempre ha crecido 5 y más de 5. Eso no es un logro extraordinario. Por inercia, por eso llamó la atención que el año pasado creció 2.3, 2.35 y lo llevaron a 2.4, que fue el menor crecimiento en 35 años. Esta economía siempre ha crecido. Ahora, antes me decían que ese crecimiento no daba fruto y ahora me están diciendo que en un tiempo tan relativamente breve como 3 años ya estamos resolviendo el problema del agua potable y el problema del desarrollo humano. Ahora hay desarrollo humano, antes no había desarrollo humano. Pero nada, todo se puede. Seguimos observando y haciendo el contrapeso, señalando las necesidades de la gente. Todavía seguimos siendo muy desigual y ese es el gran reto que tiene el próximo gobierno de reducir esa brecha. Inclusive hay un tema ahí, pero yo no quiero meterme muy hondo. Hay un tema cambiario ahí preocupante y un tema de alza de las tasas de interés preocupantes, que no hay manera de que disminuyan las tasas, y si no hay disminución de las tasas de interés es muy difícil la creación de empleos y los préstamos a los sectores productivos, independiente de todas las inyecciones y de todo lo que se ha hecho del Banco Central. Finalmente ya en Caricón tienen el muñeco armado de un Consejo de Estado provisional que desde ya las bandas y el pueblo en Haití se ha tirado a la calle a protestar porque sea desde fuera que le armen el muñeco. Entre tanto, siguen los asaltos. Ayer un ciudadano francés y otro estadounidense tuvieron que huir por Pedernales porque le quemaron su negocio de renta de vehículos, y siguen los cadáveres apareciendo en la calle. En Petionville, que es una zona de gente de cierto nivel, aparecieron 15 cadáveres tirados en la calle en el día de ayer. Bueno, los haitianos, las bandas, no quieren que haya una injerencia internacional, pero aceptan la ayuda internacional. Y las armas internacionales. Y las armas que vienen de fuera y todo lo que necesita que viene de fuera, menos lo que ellos llaman una injerencia. Y justamente la ONU ya en cierta forma ha mostrado hartazgo, porque dice, bueno, acompañamos hasta donde ellos nos dejen. Si no nos dejan, pues no se puede hacer ese acompañamiento, que cada vez se pone más difícil. Ahora yo me pregunto, Ramón, si se deja Haití a su propia suerte, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Porque esa avalancha viene, Señores, nos vamos a una pausa comercial. No se pierdan la entrevista con el ingeniero agrónomo Héctor Guzmán, quien es jefe de campaña del Partido Revolucionario Dominicano.